Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una de las noticias más alarmantes que tenemos hoy en día en Colombia, a través de la radio, la televisión, de la prensa, de los noticieros, es el aumento de la pandemia. Realmente nos preocupa profundamente en el momento en que estoy compartiendo este mensaje. No sé en qué tiempo lo van a ver algunos, esta noche lo van a ver las personas que me están escuchando, pero como queda en YouTube, en el camino lo van a ver otras personas. Pero en este momento que vivimos en Bogotá, en Colombia, vivimos el tercer pico de la pandemia y los hospitales, las clínicas están quedando muy cortas para atender a todos los que tienen que entrar a la UCI. Realmente es real la situación que vivimos de dificultad. La solución, muchos piensan que la solución es la vacuna contra el COVID, pero la vacuna contra el COVID creo que es buena, por lo menos si le da el COVID, va a reducir el potencial de hacerte daño, pero no te hace inmune de todas maneras. Entonces otros dicen, mire, lo más indicado, y es verdad, gran parte es quedarse en casa, lavarse las manos, guardar la distancia, el pico y cédula como estamos en este día, en fin, todos los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, en estos momentos la cuarentena ha causado muchas protestas en las distintas ciudades donde se tiene. La gente tiene que buscar los recursos económicos para poder sostenerse y viven de sus trabajos. El COVID ha causado muchos problemas y con la cuarentena realmente pues la gente no puede abrir y muy pocos son los que van a comprar. ¿Y de qué viven si esas personas viven casi vendiendo, los pobres, en los barrios, en las tiendas, viven de eso poquito que venden para poder sostenerse? Y natural entonces hace que muchos protesten. Protestan justamente, pero tampoco hay respuesta con la protesta. Y tenemos no solamente esa situación, sino que al final el desempleo ha aumentado en nuestra nación. ¿Por qué los diferentes picos? ¿Por qué causa? Recientemente se celebró la Semana Santa, ¿recuerdan? Ya hace pocos días. Tiempo que en otras épocas eran de recogimiento, realmente de quietud. Hoy no son de recogimiento, son de esparcimiento, de fiestas en muchos lugares, de reuniones sociales, en fin, de viajar por todas partes, en fin, en busca de la felicidad. Dicen, es que estamos aburridos de estar en casa y queremos ser felices, y piensan que de esa manera encuentran la felicidad. En resumen, yo diría que hoy la felicidad es el resultado de lo económico, normalmente de lo económico. Aumentar los bienes materiales, los placeres, lo que se nos ofrece en la sociedad que estamos viviendo. Veamos este video que nos ilustra en parte lo que entendemos por felicidad. ¿Qué es la felicidad? Yo creí que lo sabía todo acerca de la felicidad. Creí saber lo que era y cómo lograrla. La estuve buscando en los placeres, tratando de tomar todo lo que la vida me ofrecía. Estaba confundiendo la felicidad con el éxito, con riquezas, con reconocimiento, con placeres pasajeros. Y cada vez que pensaba que la felicidad estaba en mis manos, se me escapaba. Y el vacío que había en mi corazón se hacía más profundo, mientras el camino hacia la felicidad se hacía más estrecho. Lentamente me fui rodeando de vacíos. Y entonces me di cuenta que yo fui creado para la felicidad por alguien grandioso, por un Dios que me ama sin importarle mi estatus y mis logros. Cristo transformó mi vida totalmente. Ahora sé lo que es la felicidad. La verdad es que nos hemos olvidado que el hombre fue creado para vivir en la voluntad de Dios. En todo se piensa menos en buscar la voluntad de Dios. En los momentos más difíciles de Jesús, Él no buscó escapar del peligro que le acechaba, sino en preguntarle a su Padre: Padre,
¿cuál es tu voluntad? ¿Recuerdan cuando Jesús fue a Getsemaní? Que lo han visto en películas seguro o lo han leído en la Biblia. Era tal su angustia que tenía que los poros sanguíneos se explotaron. Y dice el evangelista Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. En 2 oportunidades le preguntó a su padre: Padre, ¿cuál es su voluntad? Y si era su voluntad que no le permitiera beber la copa amarga que tenía por delante, la copa que le esperaba. Pero terminó cada petición diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué oración tan tremenda. Nosotros muchas veces oramos, pero no para pedirle que se haga la voluntad de Dios, sino que Dios haga nuestra voluntad. ¿No le parece irónico? En lugar de pedirle a Dios que se haga su voluntad, como nos lo enseñó Jesús, queremos pedirle a Dios que se haga nuestra voluntad, porque nosotros lo merecemos. Pensamos, claro, Dios sí nos ama, pero vamos a experimentar el amor de Dios en su plenitud cuando le digamos: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, y con todo el corazón estemos dispuestos a obedecerle. En la Biblia, el apóstol San Juan, el apóstol amado del Señor, dijo estas palabras: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne o del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice: y el mundo pasa, todo lo que hay, y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, qué enseñanza la que nos da la palabra de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Y yo te quiero animar, amado amigo, que si entendieras este principio, la voluntad de Dios, los picos de la pandemia se reducirían al máximo y encontraríamos en la voluntad de Dios respuesta a todas nuestras necesidades y encontraríamos la verdadera felicidad. Escuche, si atendiéramos este principio de vivir y decirle a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Permítame orar para que esa oración salga de tu corazón, de mi corazón y del corazón de la sociedad colombiana. Señor, te damos infinitas gracias porque en tu palabra, en la pureza de tu palabra, nos revela que el hombre fue creado para vivir en tu voluntad. Y si hacemos tu voluntad, tal vez ni pandemia tendríamos, Señor, pero muchos hombres han hecho su voluntad y entonces unos inocentes pagan por otros que han hecho cosas a lo contrario, Señor, a tu voluntad. En fin, estamos en la realidad. Tenemos la pandemia, Señor, pero queremos que se haga tu voluntad en nuestra vida y hagamos nosotros lo que corresponde. Enséñanos, Señor, a vivir en tu voluntad. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciado amigo, espero que este pensamiento llegue a su corazón y podamos decirle: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.